Dios les bendiga, estimados estudiantes. Muy buenos días. Bienvenidos a su clase virtual de Historia. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo. Identificar la cultura que dio origen a la civilización occidental, considerando la civilización griega. Y así es, continuamos en lo que es la gran civilización griega. Y estamos viendo una de las mayores polis de la antigua Grecia, y es la historia de Atenas. Veamos un poco sobre su origen. La posición central de Atenas, junto a su gran potencial naval, recordemos que eran excelentes marinos. ¿Por qué? Ya aquí miren, estos atenienses ya tenían ese espíritu del área del naval, es decir, debido a las afluentes del mar Egeo y el mar Negro, ellos se desplazaban a través de sus grandes flotas navales. Y algo que veremos el día de hoy es la aparición, el origen que se da en esta poli, que es la democracia. Querían ellos cambiar el sistema político de Atenas a la democracia, es decir, que tuvieran igualdad, tanto los ricos como los pobres. Y así lo hicieron. Y vemos esta majestuosa poli, con su acrópolis, su ciudad amurallada, todo el esplendor de Atenas. Y conoceremos lo que es la democracia ateniense. Vamos hasta esa historia en la cual Isagoras, con la ayuda de Esparta, tomó Atenas, declarándose tirano y expulsando a los aristócratas. Recordemos que Esparta le hizo la guerra mucho tiempo a Atenas, pero antes de ser rivales, Esparta se había unido con Atenas para luchar contra los persas, pero debido a la envidia que levantó Atenas por el surgimiento, la fortaleza naval que tenía, como iba conquistando territorios, Esparta empezó a mirarlo de otra manera. Y es aquí que da la oportunidad a Isagoras para que sea tomando Atenas y expulsar a los aristócratas. Entonces, el pueblo de Atenas se rebeló contra este tirano, derrotándolo en el 508 a.C., y el poder ahora sí lo tenía el pueblo. Buscaron a Cleístenes pidiéndole que creara un gobierno, y así creó la democracia, que se reflejó en una asamblea en la que participaban ricos y pobres. Pero algo hay que sobresalir en todo esto. ¿Quiénes participaban de esta democracia, de esta asamblea? Específicamente participaban ciudadanos que no tuvieran ningún inconveniente, atenienses de origen de Atenas. Las que no podían participar eran las mujeres. Por ningún momento, en ningún lado de la política, en la asamblea, en ningún lugar, las mujeres tenían voz ni voto. Igualmente extranjeros, los extranjeros que residían allí tampoco tenían esa oportunidad, y los esclavos. Habían campesinos los cuales habían perdido su territorio, sus tierras, y ahora se encontraban en esclavitud. Ellos tampoco tenían la oportunidad de sufragar. Características especiales que tenía esta democracia. El poder ejecutivo estaba constituido por 500 miembros. Esto se dio aproximadamente entre el siglo VI y V antes de Cristo. Recordemos que Grecia fue considerada una de las cunas del conocimiento griego. Ya están sus grandes filósofos que más adelante veremos. Tiene la flota más especial de mercantes y poderosa, la de Delfos. Los únicos que podían participar, como yo decía, eran los varones ciudadanos, nacidos allí. Los cargos públicos también se podían realizar por medio del voto, que ahora nosotros le llamamos el sufragio, y también se podía hacer por medio de sorteo. Cuando eran votos, utilizaban unas piedras blancas, que significaba sí, y piedras negras, que estaba en contra, es decir, el no.
El líder era elegido mediante un sorteo muchas veces. No existían las apelaciones. Una vez que se elegían, ellos quedaban. No habían jueces. Las leyes estaban dadas directamente por el pueblo y para el pueblo. La ciudadanía para jóvenes mayores de 18 años, hijos de padres que debían tener también ciudadanía de Atenas, debían ser de origen ateniense. También dentro de la asamblea que estaban los 500 ciudadanos. Estos se encargaban en sí de dar su voto en leyes. Ahora, siempre en el momento de hacer elecciones, de tomar leyes, de aprobarlas, eran desde los más ancianos hasta los más jóvenes. Y los dirigidos de los tribunales debían tener más de 30 años. Y estos eran más autoridad, tenían más autoridad que la asamblea. Así que los tribunales tenían más autoridad que la asamblea. Y ahí estaba también el Consejo de 500, formado por 500 ciudadanos legalmente constituidos. Y ellos se encargaban de leyes, pero no tan importantes, de resolver situaciones día a día del pueblo en sí. Así que voy a presentarles un infograma en lo cual está constituida la sociedad ateniense. Estaban los ciudadanos, los extranjeros, las mujeres, los esclavos. Los extranjeros igual tenían que pagar sus impuestos. Recuerda que en los esclavos estaban también los campesinos, que habían tenido antes sus tierras, pero las habían perdido por alguna deuda y ahora se volvían esclavos de los deudores. Los ciudadanos eran los que pagaban el impuesto. En el ejército también estaba. Esto era una manera aparte para elegir los soldados del ejército, es decir, para las flotas navales. En la iglesia, que era la asamblea, que yo les dije, estaban los 10 estratagemas y los 10 arcantes. Lo que dije con respecto a votar de las leyes, declarar la guerra y controlar los presupuestos. De esto se encargaba la asamblea en general. Bueno, chicos, hasta aquí hemos visto un poquito de lo que es democracia en Atenas. Apliquemos lo aprendido. En las polis de Grecia antigua existían importantes diferencias sociales en cuanto a la participación política. Representa en la siguiente tabla las diversas situaciones en las que se podía encontrar un habitante de Atenas. Ejemplo, un ciudadano libre podía sufragar, podía ostentar o ser candidato para un puesto en la asamblea, en el consejo, mientras cuando era esclavo no tenía ninguna participación. Y un no ciudadano, él no era libre, era una persona que no podía ejercer nada. Y sí habían no ciudadanos esclavos, sí los existían, como los campesinos. Entonces, chicos, ahí les dejo para que ustedes puedan completar esa tabla. Hasta aquí ha llegado nuestra clase del día de hoy. Dios me les bendiga, me les guarde. Recuerde, historia es para que usted investigue, amplíe su conocimiento. Hasta la próxima.